Seguimos en nuestra mesa, seguimos recibiendo amigos y como les prometí, seguimos recibiendo presidentes, señoras y señores. Estamos en este momento con Sebastián Herrera, presidente del sindicato de UTE, o sea, AUTE, ¿no? AUTE, bien. Sí, Agrupación UTE. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tenés cosas lindas para contarnos, porque las ideas que ustedes tienen están bárbaras, aplaudidas por toda la población. Sí, por suerte, digo, venimos acumulando un proceso de trabajo muy largo con esto, ¿no? Y sí. Como sindicato hace por lo menos 4 años que venimos en un proceso de elaboración interna primero y después tratando de sacar a la población estas ideas y aportes, ¿no? Con humildad, ¿no? No creyendo, ¿no? Los dueños de la verdad, ni mucho pero menos. son los que trabajan ahí, conocen la Pero claro, posta. y además planteamos que para nosotros es fundamental que los trabajadores y los usuarios participen de la discusión, no solamente de cuánto vale el servicio, sino de cuál es el servicio que hay que brindar y cuál es el rol que tienen que tener las empresas públicas. Para nosotros eso es fundamental. Porque además la gente a veces se olvida, empresas públicas que quiere decir que son empresas nuestras. Claro, que son empresas que son del pueblo. Y fíjate ¿Y lo quién que tiene que pasa. estar beneficiado entonces? El pueblo. O sea, el destino final debería ser el pueblo, ¿no? Y UTE, por ejemplo, en su carta orgánica dice brindar el mejor servicio posible al menor costo. Entonces, ese es el rol que socialmente este pueblo le dio a esa empresa, que es del pueblo. Obviamente, ¿y qué pasa? Muchas veces los grandes generadores y los grandes consumidores son los que sí tienen incidencia y pueden participar de las discusiones. Mientras tanto, vos en tu casa, doña María en su casa, nosotros como trabajadores nos quedamos afuera, mirándolo por lo que tengo entendido, además los que nombraste son los que más ganan. O sea, los que más ganan, los que más se benefician. Y son los que nosotros estamos visualizando como que de todo el negocio del cambio en la matriz energética son los que más se han beneficiado de la estructura actual tarifaria que hay, que nosotros decimos, y ahí queremos situar el foco de la discusión. La discusión no es si la tarifa es cara o barata en el Uruguay, la discusión es que la tarifa es injusta. Que algunos pagan una cosa y otros pagamos otra cosa. Eso quiere decir, yo por lo que estaba leyendo y entendiendo, los empresarios, por ejemplo, o sea, la tarifa del empresario es más barata que la que pago yo en mi casa. Mira, el gran consumidor, o sea, los empresarios, como decís tú, terminan pagando en promedio el kilowatt a la mitad de lo que lo pagás vos en tu casa. Pero no es lógico. Y no, por supuesto que no. Y ahí donde está la injusticia, ¿no? Por eso nuestro eslogan es: la tarifa eléctrica es injusta, bajarla es posible. Y es injusta por eso, porque tiene una estructura que dice que la tarifa residencial simple, o la tarifa básica, tienen una lógica, y la tarifa de los grandes consumidores tiene otra lógica. ¿Por qué? Y bueno, porque aparecen grandes privilegios y exoneraciones arriba de la mesa, de los cuales gozan unos actores y otros no. Siempre somos los que perdemos, los más de abajo. Y vos fíjate que a ver, es tan perversa la lógica que el pueblo termina subsidiando a ese gran consumidor. O sea, vos en tu casa haces un esfuerzo que llega a ser hasta 2,5 veces más del esfuerzo que hace el empresario, y vos con ese esfuerzo que haces terminás subsidiando esos exoneraciones, ¿no? Es más, ahora hablándolo, creo que hay situaciones en las cuales tendría que ser gratis para determinados ciudadanos que están mirá, por debajo. Nosotros primero que nada pusimos arriba de la mesa la necesaria discusión de que la tarifa eléctrica satisface un derecho humano fundamental, que es el acceso a la energía. Entonces, hay una canasta básica de consumo energético que no debe llevar IVA. Como la leche no lleva IVA, nosotros decimos, hay una canasta básica que vos decís, a ver, no es para calentar el agua en una piscina, porque eso es un consumo suntuoso. Ahora, para calefaccionar un hogar, para darte un baño, para cocinar, para la vida, y cada vez la vida, si vos haces un análisis, ponele año 1940 y año 2019, hoy se depende mucho más de la energía eléctrica. Entonces, más la vida está pegada a tener un acceso a la energía que sea con un servicio de calidad y a un precio justo, ¿no? ¿Y ustedes están convencidos de que eso se puede? Sí, nosotros estamos convencidos que se puede, que se tiene primero, ¿no? Desde esta perspectiva de derecho humano y de modificar la estructura tarifaria, y después que se puede, porque si no sería muy irresponsable. Acá hay mucho oportunismo también, ¿no? Claro. A ver, en este 2019, un año electoral, cualquiera viene y dice, no, acá hay que bajar la tarifa. Ahora, tenemos que decir y tenemos que analizar primero cuál es la tarifa que tenemos, cuál es el servicio que tenemos, porque ojo,
confundamos, no nos confundamos. A veces se compara con la región y te comparan con una empresa que brinda servicio en un barrio chiquitito así de Capital Federal en Buenos Aires, ¿está? En Argentina, ¿no? Con acá, que es el y te comparan con acá, que nosotros estándares de calidad de servicio no tienen nada que ver. Vos acá no tenés corte, tenés una capacidad, un tiempo de respuesta mucho mayor a toda la región. Esas cosas a veces no se ponen arriba de la mesa. Pero, o sea, ustedes esto que dicen que sí se puede, ¿es porque lo hacen después de un estudio? Claro, es un estudio que pretende ser serio en el sentido de, bueno, buscar la fuente de financiamiento. Entonces ahí, bueno, nosotros decimos, grabando un poquito más, A los que haciendo unos tienen más. pequeños ajustecitos a los grandes consumidores, haciendo una franja más de consumo que ya haga que pese un poquito más el consumo suntuoso y no esa franja básica, ¿tá? Con eso, con esos pequeños ajustecitos, vos casi estás financiando el 100% de la propuesta, que vale un 0,2% del PBI, ¿tá? Y te faltan unos 20 millones de dólares. Ahora te digo, te tiro un dato, y le tiro un dato a la gente. Los 20 millones de dólares esos que faltan para financiar esta propuesta, se los dieron de exoneraciones durante el 2018 a los grandes consumidores. Además de lo que ya tenían, le dieron 20 millones de dólares más. Entonces la plata está. Ustedes eso lo presentaron, la propuesta. Nosotros la presentamos, sí, la presentamos ya por el año 2016, hicimos un encuentro internacional de trabajadores de la energía, y en ese marco lanzamos la propuesta, que se ha ido puliendo, afinando en base a cómo van ajustando los números, pero en una realidad que es toda la misma, ¿no? Pero no hubo ninguna respuesta, ninguna idea de por lo menos sentarse con las autoridades. Nos ha costado, esa es la realidad, ¿no? La realidad que nos ha costado tener esa distancia. Han habido, sí, algunas puertas, algunas intenciones, que siempre desde parte del sindicato están las puertas abiertas, los teléfonos abiertos, para poder aportar, como te decía al principio, desde la humildad total, pero desde el conocimiento y con nuestra visión sobre las cosas, ¿no? Ahora, yo tengo una situación de ignorante total, como un ciudadano cualquiera. Yo entiendo lo del cambio de matriz energética con esto de los molinos de viento y monjo, porque sale generar esa energía 10.000 veces más barato que como la genera el Estado de repente gastando gasoil, ¿verdad? Entonces, me pongo yo privado a generar, me compro 4 molinos y empiezo a venderle a UTE. ¿A qué precio se lo vendo a UTE? ¿Al mismo que a UTE le saldría generarlo con gasoil? A ver, yo se lo vendo a un precio que está establecido en un contrato, porque acá el problema, y el sindicato fue el primero que dijo, nosotros en el año 2006-2007, acá en Uruguay teníamos una crisis energética. ¿Cuál es el problema? Necesitábamos más de lo que teníamos la capacidad de generar. Obviamente que había que hacer un cambio en la matriz. La forma que se eligió transitar por ese cambio, a través de un proceso enorme de enajenación del capital, o sea, privatización en buen romance, ¿está? Ese cambio terminó generando que los contratos son tan pesados, tan caros, que no permitió una rebaja de tarifa, ¿tá? O sea, vos tenés un molino que es una energía mucho más amigable con el medio ambiente, que genera mucho más barato de por sí, como hacías tu razonamiento, pero los contratos, la forma de contratación no te permite bajar la luz a la gente. Entonces la gente mira el molino y dice, pero a mí con ese molino me prometieron que iba a bajar la luz y ahora no bajó. Entonces, ¿cuál es la culpa? Y ahí empieza toda la discusión, el peso del Estado, el aparato del Estado, que los trabajadores somos los que nos llevamos gran parte de los recursos, todo bolazo, digamos, en realidad, porque son cosas que no tienen sustento, ¿tá? Que se dicen por ahí y que tratan de, digamos, de tapar el sol con la mano, no ir al hueso de lo que está pasando. A mí lo que me conviene como empresa es que esa energía que se genera, ponele, con 2 pesos, sí, te la puedo pagar a 4, a 6, pero no te la puedo pagar a 20. No, por supuesto. Porque si no, no hay diferencia y no afecta a la tarifa, nunca nos mucho bajó. Menos te la puedo pagar independientemente si la necesito o no, como dicen los contratos. O sea, es como que vos pares un taxi, cualquier persona, tengas un taxi en la puerta de tu casa con el reloj prendido y le estés cobrando a alguien siempre por todo eso. O sea, no estás usando el aparato, no estás usando la maquinaria, ¿no? El capital que vos tenés para trabajar y estás generando. Es un negoción. Vinieron hasta capitales internacionales, transnacionales, ¿Pero a invertir en esto. le pagamos aunque no estén generando? Le pagamos por la energía que el generador tiene la capacidad de entregarle a UTE. Y esa energía no siempre, no en todo el ciclo, de todo el día del uso de la energía se necesita. ¡Qué bárbaro! Entonces es un negocio, ¿cómo no van a venir? Vinieron y tenían que instalar alrededor de 300 millones de dólares y se terminaron invirtiendo 5.000 y pico. Claro, vinieron uno atrás del otro. Era jugar y... Por eso, ciudadanos, es que no nos bajó el precio de la luz. Entonces, porque la seguimos comprando cara. No la generamos nosotros, se genera de una manera limpia, obviamente, el cambio es positivo.
pero no nos afectó en la factura. Claro, el cambio había que hacerlo, Ahora, nosotros decíamos, UTE, y seguimos sosteniéndolo, UTE podría haberlo realizado. UTE podría haber realizado esa inversión de forma genuina. Era lo que te iba a decir, ¿no podían ser los molinos nuestros? Y sin embargo, por una cuestión de política macroeconómica, bueno, una visión fiscal de lo que es la macroeconomía, bueno, se termina decidiendo que se haga por fuera de ese espacio fiscal a través de proceso de privatización, que tiene un enorme problema, ¿no? Porque vos después vas teniendo más dependencia del capital privado, quien tiene la sartén por el mango, lamentablemente, en este sistema donde vivimos, y bueno, y eso te genera que para el pueblo, que es en definitiva el que queda siempre a la vereda del camino, bueno, queda más debilitado, ¿no? Como pasa en otros países, que los grandes generadores se juntan y te determinan cuánto vale el precio final, ¿no? Ojalá que eso no pase en Uruguay y ojalá que con nuevos proyectos como vienen, la fotovoltaica y todo eso, bueno, se pueda revertir este proceso y lo hagamos con inversión pública de UTE. Y además de todo eso hablamos de un aumento ahora de la tarifa. Bueno, claro, sí, vuelve a aumentar otra vez, si bien aumenta por debajo de la inflación, aumentó un 5,7% la tarifa de UTE. Nosotros decíamos que perfectamente se podría haber evitado, que la tarifa es un elemento de redistribución de la riqueza que tenemos que de una vez por todas usarla y bueno, y dejar de que los flujos de capital siempre terminen yendo a los más privilegiados de la sociedad. Un impuesto encubierto, hablaba gente de la oposición. Bueno, ese tipo de afirmaciones claro, a veces son cuestionables y por eso nosotros hablamos del oportunismo también, ¿no? Claro. Porque, no, pero me está diciendo que lo plantearon hace 2 años. A ver, esto, no por supuesto, nosotros hace 4 años venimos con esto. Ahora, vienen de repente algunos sectores de la sociedad que han sido históricamente privilegiados, ¿tá? Y plantean que, bueno, sí, yo también quiero una rebaja de tarifa. No, la rebaja de tarifa que plantea el sindicato para doña María en su casa, que el jubilado, el pensionista que hace un esfuerzo bárbaro para pagar la luz todos los meses. Ni que hablar que los jubilados no tendrían que pagar luz, pero bueno. Como intentamos mostrar en el spot, ¿no? Que era un hombre ahí apagando el ventilador, apagando la tele, que es la realidad que nosotros bien sabemos, porque nosotros vamos hasta la puerta de la casa a la gente y sabemos lo que le pasa a la gente con la luz, ¿no? Y las broncas, por no decir otra palabra, que se agarra a la gente, nosotros somos los que ponemos la cara. Exactamente, son los que están en contacto. Aparte de eso, vamos a hablar ahora porque se planea un paro nacional, ¿verdad? De ustedes el 21. Nosotros hicimos un paro, en realidad hicimos un paro el 31 de diciembre a causa de una situación muy dolorosa que se dio, que fue el fallecimiento de un compañero, sí. Que eso yo te iba a preguntar, sacando de la anécdota y lo que fuere, pero son por accidente, o sea, ¿es por una casualidad o es porque realmente los elementos fallan de seguridad? A ver, todavía al día de hoy, dado el momento del año que estábamos, con la licencia y todo eso, no se ha podido establecer todos los ámbitos que están, el protocolo que está de investigación del accidente, pero los elementos que hay arriba de la mesa, que evidentemente siempre algún fallo hubo en la cadena, entre lo humano, entre lo técnico, entre todas las cosas que entran en juego, la gestión, todo lo que... Evidentemente hay fallos, evidentemente tenemos que llamarnos a la reflexión como trabajadores, la UTE tendrá que hacer la reflexión como organismo, como empresa pública, porque también hay una responsabilidad en la UTE de garantizar que los trabajadores no solamente usemos las protecciones personales que se nos entregan, los implementos de seguridad, sino que también nos apeguemos a los procedimientos. Eso es un deber y una obligación de la empresa. Nosotros tenemos como trabajadores que entender que tenemos que cuidar la vida por encima de todas las cosas, ¿tá? Por encima de todas las cosas. Hay que volver sano para el rancho, eso es así y no hay vuelta. Pero yo leía, ¿no? Y yo miraba, uno habla de la gente que viene a arreglar la UTE y lo primero que te imaginas un tipo en una escalera que va a agarrar un cable, claro, ¿no? Sí. Ahora, ¿hay forma de estar seguro en la escalera, de estar atado a qué? ¿A la escalera mismo? Sí, a la escalera, a la columna, cinturones, cuerdas de vida. Hay un montón de cosas para cada tarea, porque nosotros tenemos muchos. La gente cree que todos en la UTE hacemos todo lo mismo, ¿no? Pero tenemos muchos puestos distintos, muchas tareas distintas y para cada una de esas hay un protocolo, un procedimiento, todo eso. Y el Estado le ha entregado los elementos. Hemos avanzado muchísimo. En los últimos años, la verdad que ha habido un avance muy importante. Esas son cosas que se conversan en los consejos salarios también, que no es solamente el salario. La negociación colectiva ha permitido que a nivel general, como clase trabajadora, nosotros hayamos accedido a avances que son sustanciales, ¿no? Evidentemente faltan cosas, porque si se mueren trabajadores es porque algún problema tenemos, ¿tá? Eso es así. Es como los peones rurales, esto que salió en los últimos días. Bueno, algo falló, hay algo que está mal. Bien. ¿Y ahora planean un paro nacional para el 21? No, nosotros no. Está bien.
acá me la habían dado como noticia. No, porque además por ahí venía, viste que yo te dije que te iba a hacer un chiste. Sí. Porque por ahí venía, porque hablando de todo eso decía, de todos modos, dice Herrera, recalcó que en general no va a haber afectaciones al servicio. Claro, porque nosotros siempre tenemos las guardias gremiales, aún en esta situación de drama, de horrible, que falleció un compañero y todo, siempre están las guardias gremiales del sindicato. Bien. Siempre. Pero si no se afecta el servicio, el paro, ¿en qué le afecta a la empresa? A ver, una afectación hay en el sentido de los tiempos de respuesta que de repente no son los mismos que un día común, porque vos una localidad pequeña la atendés con 15 personas y un día de paro de repente tenés 4, que es una guardia gremial mínima, que obviamente va priorizando y va priorizando los avisos de peligro, una línea caída te la saca primero y después otro tipo de problema lo va dejando un poquito para después. No, de repente algo que podríamos atender en 2 horas, capaz que demoramos 4 horas. Ahí está. Pero además nunca hemos tenido que nos falte la luz porque había un paro de los trabajadores. No, y para nosotros eso sería lapidario, de darle la espalda al pueblo, es algo que no lo tenemos en la agenda. No lo tenemos en la agenda y creo que estratégicamente sería erróneo para nuestros intereses como trabajadores de UTE, pero obviamente es perjudicial para los intereses del pueblo. Entonces un sindicato no está desapegado del pueblo, es parte de... Presidente, ha sido un placer. Igualmente. Espero, ojalá les den bolilla, por favor, con esta propuesta, porque es lo que todo el mundo está esperando. Desde que vimos el primer molino dijimos, no va a bajar la luz. Y nunca pasó. Para nosotros sería un laburo bárbaro, pero la verdad que yo estoy totalmente ansioso de poder sentarme en una mesa con los actores políticos, que este año tanta discusión va a haber, para poder aportar y abrir ese debate, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Nosotros nos quedamos acá en la mesa porque hay más día a día todavía para vos. Ahora se viene, como les dije, el candombe primero que nada. Además tiene una boca, no se calla nada. Quédense ahí, ya volvemos. Mirando sin querer, sin más culpa que